Hoy nos sumergimos en una historia fascinante, la de la máquina Enigma. Hablamos de ese dispositivo de cifrado electromecánico que, bueno, fue clave para Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a explorar qué era exactamente, cómo funcionaba ese mecanismo de rotores y el famoso tablero de conexiones y cómo fue posible que acabaran descifrándola. ¿Preparados? Vamos a desgranar Enigma. Para empezar, ¿qué era esta máquina? Así, en esencia. Pues a ver, era fundamentalmente una máquina para cifrar y descifrar mensajes. Electromecánica. Se usó bastante antes de la guerra para temas comerciales, diplomáticos, pero claro, su fama viene del uso militar alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y la idea básica era, como una máquina de escribir que cambiaba las letras, pulsabas una tecla y se iluminaba otra letra distinta, la cifrada. Exacto. Pulsabas, pongamos, la A y se encendía una luz. La Q, por ejemplo. Pero lo crucial, es que el mecanismo interno de rotores hacía que la siguiente vez que pulsaras la A, ya no saliera la Q, saldría otra letra. Ah, vale. O sea, no era una simple sustitución fija, cambiaba constantemente. Eso es. El corazón de la máquina eran esos rotores que giraban. ¿Y cómo se aseguraban de que el destinatario pudiera leer el mensaje? Me imagino que necesitaría la misma configuración. Justo. Necesitaba tener otra enigma configurada exactamente igual. Y eso significaba saber qué rotores usar ese día, en qué orden ponerlos, su posición inicial y qué cables conectar en el panel frontal, el Stecker Brett. Vaya. Esas configuraciones, las claves diarias, se distribuían en listas secretas. Sin la clave correcta, el mensaje era, bueno, prácticamente ininteligible. Suena tremendamente complejo para la época. ¿Nos puedes contar un poco más de las tripas de la máquina? Los rotores, el reflector. Claro. Los componentes clave eran el teclado, para introducir el texto, el conjunto de rotores, que solían ser 3 o 4 en las versiones militares, un componente llamado reflector o un Kerbалce, y el tablero de conexiones o Steckerbrett. Los rotores eran entonces el meollo del asunto, ¿no? Sí, digamos que el corazón. Eran discos con un cableado interno muy intrincado, con 26 contactos por lado. Cada rotor por sí solo hacía una sustitución simple, pero al combinarlos y sobre todo al moverse, Se movían, claro. ¿Cómo? pues el rotor de la derecha avanzaba un paso con cada tecla pulsada. Y unas muescas en los rotores hacían que, en ciertos puntos, el rotor de su izquierda también girara. A veces incluso había un doble paso. Eso hacía que la secuencia fuera muy larga antes de repetirse. O sea, un cifrado polialfabético muy complejo. Exacto. Para 3 rotores, el periodo podía ser de casi 17.000 pulsaciones. Y luego estaba el reflector, has dicho. ¿Qué hacía? El reflector era una pieza única de Enigma. Devolvía la corriente eléctrica a través de los rotores por un camino diferente. Esto tenía 2 efectos importantes. Hacía que la máquina fuera recíproca, o sea, si tenías la clave, podías cifrar y descifrar con la misma configuración. ¡Qué práctico! Sí, pero también tenía una consecuencia crucial. Aseguraba que ninguna letra pudiera ser cifrada como ella misma. Y eso, aunque parezca una ventaja, fue un fallo criptográfico clave que ayudó a romperla. Vaya, qué curioso. ¿Y el tablero de conexiones, el Steckerbrett? Eso lo tenían sobre todo las versiones militares. Permitía intercambiar pares de letras mediante cables conectados en el panel frontal, antes y después de que la señal pasara por los rotores. Y eso añadía mucha más seguridad. Muchísima. Solo el tablero de conexiones multiplicaba las posibles configuraciones de forma astronómica. Hablamos de unos 150 billones de combinaciones solo para el tablero. Hacía casi imposible romper el código con métodos manuales de la época. Parecía inexpugnable, pero la historia dice que no lo fue. Y aquí es donde entra Polonia, ¿verdad? Totalmente. A menudo se habla de Bletchley Park, pero los polacos fueron pioneros. Totalmente. El mérito inicial y fundamental es de Marian Rejewski y la Oficina de Cifrado Polaca. Ya a finales de 1932, imagínate, consiguieron los primeros avances decisivos. ¿En serio? ¿Tan pronto? ¿Y cómo lo hicieron? Sin la tecnología que vino después. Pues fue una combinación de factores. Usaron teoría matemática avanzada, de grupos y permutaciones. También tuvieron algo de suerte y buena inteligencia. Consiguieron acceso a material como claves a través de un espía alemán, Hans Thilo Schmidt, que trabajaba para los franceses. Ah, inteligencia. Sí, pero sobre todo, explotaron debilidades en los procedimientos que usaban los alemanes. Errores humanos, básicamente. Errores. En algo tan crítico.
Sí, por ejemplo, al principio, la forma de indicar la clave específica de cada mensaje era un poco torpe y repetitiva, daba pistas. Los polacos fueron brillantísimos al detectar y aprovechar esas vulnerabilidades. O sea, no solo era la máquina, sino cómo se usaba. Efectivamente. Y no se quedaron ahí. Construyeron sus propias réplicas de Enigma y desarrollaron técnicas y máquinas electromecánicas para ayudarles, como el ciclómetro o la famosa bomba criptológica, precursora de las de Bletchley Park. Impresionante. Y ese conocimiento no se perdió, ¿verdad? No, y eso fue vital, en julio de 1939, justo unas semanas antes de la invasión de Polonia. En una reunión secreta en Piri, cerca de Varsovia, los polacos compartieron todo lo que sabían. Sus métodos, sus descubrimientos, incluso copias de sus máquinas, con la inteligencia francesa y británica. ¡Qué momento! Justo a tiempo. Justo a tiempo. Esa transferencia de conocimiento fue la base sobre la que se construyó todo el esfuerzo de descifrado en Bletchley Park. Gordon Welchman, uno de los pesos pesados allí, dijo que la inteligencia ultra, la que sacaban de Enigma, nunca habría despegado sin esa ayuda polaca inicial. Cortó la guerra varios años. Pero es importante recordar que, aunque la máquina era compleja, los fallos de procedimiento alemanes, los errores de los operadores y la captura de material clave fueron también factores cruciales para el éxito aliado. Entonces, resumiendo un poco, Enigma, una maravilla tecnológica para su tiempo, con una seguridad basada en complejidad electromecánica y claves cambiantes, pero no era invulnerable. No lo era. La combinación de ingenio, especialmente el polaco inicial, errores humanos por parte alemana y la colaboración aliada final, permitieron desentrañar sus secretos. Exacto. Y creo que nos deja una reflexión interesante, ¿no? La historia de Enigma muestra esa tensión constante entre la sofisticación tecnológica y la disciplina humana en la seguridad. La máquina era muy avanzada, pero su efectividad dependía críticamente de que se usara correctamente, sin cometer errores. Mm, Y si pensamos en nuestra era digital, con una tecnología infinitamente más compleja, quizás nos deberíamos preguntar cuánto sigue dependiendo la seguridad de ese factor humano, del error, del descuido, de seguir o no los procedimientos. Da que pensar, desde luego. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una idea que, la verdad, parece casi universal, ¿no? Esa sensación de que somos algo más que carne y hueso. El alma, sí. Exacto, el concepto del alma, algo que ha fascinado a filósofos, teólogos, bueno, y a todo el mundo durante siglos. Totalmente. Y para explorarla, la verdad es que tenemos fuentes muy variadas, ¿eh? Desde los clásicos griegos, las grandes religiones, hasta, bueno, incluso la psicología y algún intento científico un poco peculiar. Sí, sí, ya hablaremos de eso. La idea es intentar entender un poco mejor qué hay detrás de esa palabra. ¿Qué es? ¿Es algo inmortal? ¿Separado del cuerpo? O quizá una forma de hablar de la conciencia, simplemente. Eso. Vamos a ver cómo distintas culturas, distintos pensadores le han dado vueltas a esto. Porque, ojo, las respuestas son, bueno, increíblemente diferentes. Pues, si te parece, empezamos por los griegos, que pusieron muchas bases. Platón, por ejemplo, él estaba convencidísimo de que el alma era lo importante de verdad. Inmaterial, inmortal. Eso es. Nuestro yo auténtico, el que piensa, el que siente, y creía incluso en la reencarnación, fíjate. Ostras. Y la dividía en partes, ¿no? Como si ya viera nuestras luchas internas. Razón, emoción, deseo. Exacto, como intuyendo ese conflicto interior. Una idea que sigue muy viva hoy, claro. Ya ves. Luego Aristóteles, su discípulo, lo veía distinto, más pegado al cuerpo, digamos. Ujú. Para él el alma era como, como el principio vital, la forma que hace que un ser vivo viva. El software del hardware, por usar una analogía moderna. Entiendo. El de las plantas, el sensitivo de los animales y el racional, el nuestro. Si esa parte racional era inmortal o no. Bueno, ahí sus textos no son del todo claros, generan debate. Es fascinante cómo intentaban definirlo con la razón. Pero claro, las religiones le dan otra dimensión totalmente diferente, ¿verdad? Sin duda. A ver, en el cristianismo la idea más común es la de un alma única, creada por Dios, inmortal. Es lo que define nuestra identidad
y sobrevive a la muerte física, esperando reunirse con un cuerpo glorificado, dicen. Y en el otro extremo, radicalmente opuesto, está el budismo. Sí, con el concepto de anattá, el no yo. El budismo dice que no hay un alma fija, permanente. Que aferrarse a esa idea de un yo es... Exacto, es una fuente de sufrimiento. Lo que transmigra, si acaso, no es un alma individual, sino más bien un flujo de conciencia, como la llama que pasa de una vela a otra. Vaya cambio de perspectiva. Y en el hinduismo se oye mucho lo del Atman. Claro. El Atman es la esencia individual, el yo verdadero, y algunas escuelas como la Advaita Vedanta van más allá y dicen que ese Atman es idéntico a Brahman, la realidad última, el todo. Una idea de unidad potentísima. Mucho. También usan Jiva para el alma individual que va de vida en vida reencarnándose. Parece que muchas tradiciones distinguen como capas o aspectos del yo, ¿no? Pasa igual en el Islam y el judaísmo. Sí, en el Islam se habla de Ruh, el espíritu, a menudo más ligado a lo divino, y Nafs, que es más el yo, la psique, con sus distintos niveles morales y de conciencia. Ajá. Y en el judaísmo también hay varios términos, Nefesh, Neshama. Las ideas fueron evolucionando, incorporando más tarde la vida después de la muerte, y en la Cábala incluso la reencarnación, el Yizgul, y una estructura del alma muy compleja, en 5 niveles. Es increíble la cantidad de matices. Y si salimos de las grandes religiones, ¿qué hay del chamanismo, por ejemplo? Pues muy interesante. Muchas culturas chamánicas, por todo el mundo, creen en un dualismo. Un alma vital, ligada al cuerpo, y otra alma libre, que puede viajar. En sueños, en trances. Eso es. Y curiosamente, el taoísmo tiene una idea parecida, con el Hun, que sería el alma etérea, espiritual, y el Po, el alma más corporal, física. Parece que hay como una tendencia humana, ¿no?, a pensarnos así, como en 2 partes, mente y cuerpo. La psicología moderna también se ha fijado en eso. Sí, algunos psicólogos cognitivos creen que es casi como una configuración por defecto de la mente. Nacemos con esa intuición que separa lo mental de lo físico. Está muy arraigado. Y luego está ese intento famoso, aunque bueno, ya descartado científicamente, de pesar el alma. Ah, sí, el experimento de los 21 gramos. Duncan McDougall, a principios del siglo XX, intentó medir si había una pérdida de peso justo al morir. Y encontró algo, ¿no? Bueno, reportó un resultado en un caso, pero el experimento tenía tantos fallos metodológicos, vamos, que no es fiable ni se ha podido replicar. Es más, una anécdota histórica que otra cosa. Entendido. O sea que, recapitulando un poco, hemos visto definiciones filosóficas con Platón y Aristóteles, el alma eterna cristiana, el no-yo budista, el Atman hindú, las distinciones en Islam y budaísmo, las almas dobles del chamanismo y taoísmo, hasta esa intuición dualista que estudia la psicología. Vaya variedad. Sí, lo que realmente llama la atención es cómo esta pregunta sobre el alma, sobre qué somos más allá de lo físico, sigue ahí. Persiste a través de los siglos, de las culturas. Refleja una curiosidad humana muy profunda, ¿no? Sobre la conciencia, la vida, la muerte. Exacto, sobre nuestro lugar en el universo en el fondo. Todas estas perspectivas intentan dar sentido a la experiencia humana. Y para terminar, volviendo a la filosofía, Kant nos daba como un toque de atención sobre lo que podemos saber realmente. Eso es. Kant vino a decir, podemos pensar sobre el yo, sobre nuestra alma, claro que sí, pero no podemos observarla como si fuera un objeto externo para estudiarla científicamente. No podemos conocerla en el sentido metafísico, solo concebirla. Lo cual nos deja con una reflexión final quizá. Si no podemos conocer directamente el alma, ¿qué nos dice que esta idea, este concepto, siga tan presente en tantas formas distintas? ¿Qué dice sobre esa necesidad humana de buscar significado, de sentir que hay algo más allá de lo puramente material, aunque no podamos, bueno, demostrarlo? Hola, hoy exploramos Mercurio, el pequeño y veloz vecino del Sol. Con unos apuntes basados en fuentes enciclopédicas, vamos a desgranar qué hace tan especial a este mundo rocoso. Es el planeta más pequeño, sí, pero ojo, que está lleno de sorpresas. Ciertamente. Mercurio
Es como un laboratorio extremo. Nos da pistas sobre cómo se forman los planetas y tiene unas condiciones, bueno, realmente únicas. Hablaremos de su interior, que es desproporcionado, su curiosa manera de girar y esa paradoja, ¿no?, del hielo tan cerca del Sol. Perfecto, pues entremos en materia. Empecemos por su corazón, ese núcleo gigantesco. A ver, es el segundo planeta más denso, solo por detrás de la Tierra, pero es diminuto en comparación. ¿Cómo se explica que su núcleo de hierro ocupe casi el 60% de su volumen? En la Tierra es solo el 17%, imagínate. Esa es la gran pregunta sobre Mercurio. ¿Sí? Ese núcleo tan descomunal es una pista clave de un pasado, pues, bastante caótico. La teoría dominante sugiere un impacto brutal, muy al principio, que le habría arrancado gran parte de su manto y corteza originales. Pero hay otras ideas. Se habla de evaporación de capas externas por un sol joven muy agresivo, o incluso del arrastre de material ligero por la nebulosa solar primitiva. ¿Y tenemos alguna pista más concreta? ¿Algo que nos ayuda a decidir? Precisamente, los datos de la sonda Messenger fueron reveladores. Encontró niveles de elementos volátiles como potasio y azufre en la superficie. Estos elementos, bueno, se habrían perdido con el calor extremo de un gran impacto o una evaporación masiva. Su presencia parece favorecer más la idea de que Mercurio perdió sus capas externas de una forma, digamos, menos violenta. Quizá por ese arrastre nebular. Ese núcleo masivo, venga de donde venga, define a Mercurio. Y claro, ese núcleo enorme y su enfriamiento han tenido que dejar marca afuera. La superficie, aunque llena de cráteres, como la Luna, tiene esas enormes fallas, las rupes. Son como arrugas planetarias gigantes, ¿verdad? Así es. Son la prueba evidente de que Mercurio encogió. Varios kilómetros de radio, ¿eh? Al enfriarse su interior metálico. ¿Encogió? Sí, se contrajo. Y lo más interesante es que, aunque la mayor parte de este encogimiento es muy antiguo, de hace miles de millones de años, se han detectado pequeñas fallas, escarpas, muy jóvenes, con menos de 50 millones de años. ¡Anda! Esto nos dice que el planeta no está muerto geológicamente. Sigue teniendo cierta actividad, aunque sea pequeñita. Y si su geología es peculiar, su danza espacial lo es aún más. Tiene la órbita más excéntrica, o sea, la más ovalada, la más estirada de todos los planetas. Su distancia al Sol varía muchísimo. Y luego está esa rotación tan rara, la resonancia 3.2. Gira 3 veces sobre sí mismo por cada 2 vueltas al Sol. Exacto. Y esa combinación de órbita elíptica y resonancia 3.2 tiene consecuencias. Bueno, fascinantes. Un día solar completo allí, de amanecer a amanecer, dura 176 días terrestres, que son exactamente 2 años mercurianos. 2 años. Sí, y desde la superficie, en ciertos puntos de la órbita, se vería al Sol salir, detenerse, retroceder un poquito en el cielo y luego continuar su camino. Una cosa muy curiosa. ¡Qué locura! Y con esas condiciones orbitales, las temperaturas deben ser extremas. Brutales, sí. Varían desde unos menos 173 grados Celsius en la noche hasta 427 grados bajo el sol ecuatorial. Pero aquí viene la clave para entender otra de sus sorpresas. Su eje de rotación. Está casi perfectamente vertical respecto a su órbita, una inclinación axial casi nula. Imagina una peonza girando completamente derecha, sin nada de bamboleo. Entiendo. Si no hay inclinación, los polos apenas reciben luz solar directa, ¿no? Exacto. Eso crea zonas de sombra permanente en el fondo de algunos cráteres polares. Son las llamadas trampas frías, donde la temperatura no sube de menos 170 grados Celsius. Ah, El radar desde la Tierra ya lo insinuaba, pero fue Messenger la que confirmó con sus instrumentos la presencia de hielo de agua allí. hielo de agua. Hielo de agua estable tan cerca del Sol. Es sorprendente. Increíble. Y pensar que todo esto lo sabemos gracias a misiones espaciales, porque observarlo desde aquí es complicadísimo, claro. Mariner 10 nos dio las primeras fotos en los 70, Messenger lo mapeó a fondo, y ahora esperamos a Bepi Colombo. Sí, la misión europea-japonesa que llegará en 2025. Cada misión nos desvela más capas de este mundo tan complejo. Bepi Colombo lleva instrumentos aún más avanzados. Va a estudiar su composición, su campo magnético y esa tenue capa de gases que lo rodea, la exósfera. Entonces, recapitulando un poco, Mercurio es un planeta de extremos,
Un corazón metálico gigante, herencia de un pasado violento, una piel arrugada que aún se contrae un poquito, una danza orbital única, calor infernal y frío glacial que permite, bueno, la existencia de hielo. Nos deja con una imagen mucho más dinámica de la que teníamos, ¿verdad? Esas pequeñas fallas recientes nos hacen preguntarnos, ¿qué otros procesos sutiles siguen modelando Mercurio hoy? Quizá relacionados con esa exosfera o su interacción constante con el viento solar. No sé, es un recordatorio de que incluso los mundos que parecen más simples guardan profundos secretos. Hay mucho por explorar todavía.